¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 18 de mayo del año 2020. Estamos aquí en nuestro seminario de literatura y psicoanálisis que tenemos María del Carmen Trejo Pérez, Alfredo Alcántar, Abraham Manzano y yo, Javier Sandoval, desde hace muchos años. Los cuatro somos psiquiatras y psicoanalistas. Psicoanalistas AMPAC, somos psicoanalistas individuales y de grupo todos, y desde hace muchos años hemos venido trabajando esta temática. Entonces, el día de hoy, como estamos en plena pandemia, hemos decidido que vamos a comentar el libro de Albert Camus, La peste. Entonces, vamos a empezar con nuestro seminario y esperamos que sea de su agrado. A ver, ¿quién quisiera comentar algo de nuestra lectura del día de hoy? Sí, Pues Carmen. yo quisiera empezar como con algunos datos significativos de la biografía de Camus, ¿no? Como para contextualizar un poquito la obra, porque considero que toda producción eh, de los escritores tiene mucho que ver con su vida. Y si no lo contextualizamos así, pues no lo entenderíamos, ¿no? Eh, Alberto Camus nació en Argelia. Argelia es un país que está en el norte de África y que estuvo bajo el dominio francés ese país de 1830 a 1962. Este es un dato importante. Uh-huh. El padre de Camus eh, murió antes de que Camus niño cumpliera 1 año de edad. O sea, se crió realmente sin esa figura paterna. Solo conservó una fotografía del papá, ¿sí? Y la anécdota del padre, según la cual este señor sentía repugnancia ante la ejecución de la pena de muerte. Eso es todo lo que él recuerda de esa figura paterna. Entonces, como quedan en la eh, pues en la pobreza ante el fallecimiento del padre, la tía y él tienen que vivir en casa de una tía y gracias a una beca es que él puede estudiar. Eh, pues se mete a estudiar primaria y secundaria, encuentra muy buenos profesores que ven su inteligencia y lo empiezan a apoyar, ¿no? Y en 1930 enferma de tuberculosis. Este es, yo creo, un dato bien importante porque estudia filosofía, quiere dar clases, quiere ser profesor, pero por la tuberculosis no se lo permiten. Ajá. Y entonces se ve obligado, por las circunstancias tan penosas, a trabajar en los periódicos. Y trabaja en el diario del Frente Popular, siempre con una tendencia de izquierda. Escribe un artículo que no le gusta al gobierno, un ensayo, lo publica el periódico, y el gobierno cierra el periódico e impide que él pueda conseguir cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces esto es bien significativo porque lo obliga a ir a París, ¿no? Si ya no puede en Argelia, su pueblo, su ciudad natal, conseguir empleo, entonces él viaja a París y llega en el momento en que hay una ocupación del nazismo en Francia. ¿Sí? Este también es un dato bien significativo. En 1942 publica su primera novela, que es El extranjero, y varios ensayos, ¿sí? Y en 1947 publica este libro del que vamos a hablar hoy, que es La peste. Uh-huh. Siempre ha elaborado una reflexión acerca de la condición humana. Y entonces lo que vamos a ver en la obra de La peste es esta condición humana descrita ante un problema de salud, de salud general. En 1956 publica La caída y en el 1957 le otorgan el Premio Nobel de Literatura. Él tenía 44 años de edad cuando le dan el Premio Nobel de Literatura. Su
discurso está por ahí por las redes y es importante. Murió el 4 de enero de 1960 a los 47 años de edad en un accidente que después se ha ido investigando y se piensa que fue, ahí hubo una implicación de la KGB, pero nunca se ha podido comprobar esto. Entonces, hasta aquí la biografía que me parece pues trascendental para tratar de entender un poquito el contexto de la obra. Agregaría solamente un dato, tal vez sea irrelevante, pero significativo por el sentido que se recoge en la obra. El autor de La Peste estuvo ligado a la mentalidad filosófica de la época. Heidegger en Alemania, Jean-Paul Sartre en Francia. El existencialismo en un momento intenso, brillante de producción de esas mentalidades sumamente aportadoras para la época. En ese contexto intelectual se desarrolló también este autor y su aportación es una referencia, como dice Carmen, a la condición humana, la inermidad del sujeto humano ante la naturaleza, como lo estamos viviendo ahora. Inermes por más avanzados y científicamente conocedores, estamos atados de manos y encerrados porque hay un adversario desconocido contra el que no podemos más que escondernos. En el tiempo de la peste, pues no se escondían tanto, por eso se enfermaron, creo, en esa medida, en la ciudad de Orán. No se sabía, no se conocían los recursos. Los médicos hicieron lo imposible por detener la epidemia. Conocían métodos, pues, de preservación de la higiene, la recomendaban, pero el personaje principal, que finalmente se dice que fue el autor de la novela, el médico, pues se esfuerza al máximo para atender a los pacientes y es de los pocos personajes que quedan inermes emocional, intelectual y físicamente. Pese a que él perdió a su esposa por otros motivos, pero fue perdiendo a sus compañeros, a sus colaboradores, amigos, durante la peste. Es una condición terrible, pero eso es la vida humana. Hasta aquí, por ahora mi comentario. Ok. No, bueno, a mí me parecen las dos intervenciones muy, pues muy significativas e importantes, ¿no? Con primero los antecedentes y luego ya conectando a Camus con el momento que le tocó vivir, con toda esta Francia existencialista y estas intelectuales de izquierda que también permitieron una filosofía mucho más hacia el ser humano, ¿no? En lo profundo. Luego ya el libro, sí, a mí me parece una joya el libro, o sea, completo, ¿no? Digamos, propia de un visionario. No me parece casualidad los antecedentes que daba Carmen acerca de cómo él padecía tuberculosis. Creo que ese antecedente, el que tenía tuberculosis, de alguna manera se vivía un poco como fuera, digamos, sin ese lugar dentro del mundo. Y él creo que también esto le ayudó a tener una sensibilidad tal para ser escritor en general, pero para hacer un libro como estos, como La Peste, en un periodo en donde precisamente él puede hacer como toda una visión que pareciera como cronista de lo que está pasando ahorita, ¿no? Con esta epidemia, porque puede tocar muchos de los aspectos que estamos viendo de la condición humana y de la organización personal, de la manera en que nos organizamos y respondemos a un fenómeno como la peste. Él lo hace de una forma magistral en su libro y aparte
el manejo que hace primero de forma global es muy interesante porque es el autor, Albert Camus, escoge tener un narrador y ese narrador puede hablar de otro narrador que es el cronista de lo que está ocurriendo, y ese cronista de lo que está ocurriendo puede a veces tener una vertiente con Theroux, que era el amigo precisamente del doctor, y a través de él tiene otro nuevo narrador, y ese juego que hace a lo largo de toda la obra le da una condición como de mayor presencia, de mayor validez, de mayor vividez, y además magistralmente al final nos dice, bueno, el narrador de esta obra es el doctor Ryu, es decir, a final de cuentas, nos permite estar metiéndonos en la obra y viendo cómo se está viviendo desde un narrador que sabe lo que está pasando, y luego al final sabemos que es la voz de este doctor, ya muy bien descrito por Alfredo, que finalmente es el que está describiendo el fenómeno. Inclusive se da el lujo de decirnos Camus, a través del narrador, que es el narrador ya ahora sí descubierto, que es el médico, de decir que trata de dar los datos más objetivos y que trata de no confundirlos con su subjetividad, ¿no? Y ese juego creo que hace que tenga un impacto muy interesante. Hablando de esa estructura de la novela, me parece entonces que el personaje principal, a través de ser el narrador principal, es el doctor, ¿no? Que tiene que ir viendo toda la peste desde que principia hasta que termina. Y no es casualidad que ahora que está pasando todo esto, pues sean los médicos los que estamos en un lugar más protagónico de todo el proceso, pues en función precisamente de es el que tiene esta capacidad práctica como para tomar decisiones y que al mismo tiempo nos muestra cómo ante la peste, a pesar de que es el punto de referencia porque es el que conoce las enfermedades, el médico, por otra parte, al mismo tiempo se ve la incapacidad que se tiene para poder solucionar la nueva peste, ¿no? Que a la mera hora se ve la desesperación del médico que tiene que estar como tomando decisiones para ver cuál es la mejor forma de poderla atacar, y a la mera tampoco hay mucho que hacer, sino nada más como aislar a la gente. Es un papel muy, pues muy difícil, ¿no? Porque es estar en el campo de batalla y al mismo tiempo no poder hacer en realidad gran cosa por los pacientes, ¿no? Que es el deseo de curar. Y hace un guiño muy interesante a los médicos, porque habla en muchos momentos de qué es lo que está haciendo este doctor ahí, y se puede ver que finalmente sí es una autocrítica del personaje que es el narrador, que siendo médico, a final de cuentas tiene una vida en donde inclusive ni siquiera se sabe nada de él, está casado con una esposa que se va, ni siquiera sabemos por qué, pareciera una de esas idas a una zona donde se trata un tuberculoso, pero nunca nos dice por qué. Finalmente se muere y su muerte no es tan explícita como otras muertes que sí nos muestra, y eso lo hace muy interesante, ¿no? Que nos muestra ese médico que está metido en la atención y al mismo tiempo es un médico que está solo y que está en esta dificultad de poder tener como toda esta vivencia, porque finalmente hasta sus mismos colaboradores se le van muriendo y su misma vida personal, que es con su esposa, ni siquiera la conocemos muy bien. Entonces también es una especie de crítica a esta parte, no crítica en el sentido negativo, ¿no? Sino en el sentido de penetración a la vida del médico que tiene que vivir el problema de la peste desde este lugar tan complicado, y que en países como el nuestro, que ha pasado cosas inverosímiles, como el ataque que han sufrido los médicos por parte de las mismas gentes que están en la población general, y no sabemos bien todavía por qué. Eso también es algo que es interesante, por qué se está dando, ¿no? Bueno, hasta aquí yo quisiera tener mi primera intervención. Sí, Abraham. Bueno, yo veo desde la parte más superficial las emociones más cotidianas de cuando él empieza a percibir que algo no está tan bien, ¿no? Y allí se pone en evidencia ciertos fenómenos de cómo, igual que la peste, igual que se va diseminando, también se van diseminando determinados medios de comunicación que pueden ser como el termómetro del pueblo, para empezar, ¿no? Entonces, esto, sí, ya lo dijeron en tal periódico, empieza. Y ahí vemos la parte, pienso, que se parece mucho a la época actual, es como el doctor
trata de mantener como un principio de realidad, ¿no? Que es el contenedor de la irrealidad, ¿no? Allí. Sin embargo, para sí mismo, para una reflexión interna, él sabe que toda la circunstancia está mal y él recuerda circunstancias epidemiológicas previas de otra historia y él tiene una información que no comparte, ¿no? Él, como un narrador, como un personaje de la novela, lo tiene y no lo comparte, pero él sabe que vienen muchas consecuencias, ¿no? Eso yo lo veo, que es muy superficial lo que yo pienso y todo, pero que nos remite claramente, así en momentos muy calcados, de cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido estos meses en la epidemia en México, y que tiene algunos tintes también de gente que está empeñada en expresar las angustias con irrealidades, y que debe haber alguien, un alguien que tiene que estar luchando contra la irrealidad. Y esa parte de la realidad y la irrealidad, ¿no? En esta parte de la irrealidad es por decir algo, pero tenemos allá un conjunto de pensamientos primarios manifestados ante toda situación amenazante, como dijeron ustedes, en esta situación de indefensión. Y eso explicaría, de alguna manera, explicaría lo que está pasando en contra de los médicos y las enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha de los trabajadores de la salud, y en especial de la salud mental, es convertirnos un poco, porque no podemos mucho, no porque no debamos, convertirnos en unos moduladores de la irrealidad o unos favorecedores de la secundarización del pensamiento. Porque dentro del momento actual, en la pandemia, yo lo he venido pensando que nos hemos decantado en sistemas, ¿no? En un sistema mundial, funcionando como la teoría general de los sistemas, y lo vamos viendo en los subsistemas hasta poder llegar a tomar el sistema de una clase X, ¿no? Y de ahí una familia. En esta familia tenemos sistemas y subsistemas, y tenemos un input y un output. Y pienso que en lo que alimenta a la familia, alimenta una situación del presente, que es todo lo que oye de la información y las redes sociales, etc. Y a la vez, este sistema se vuelve abierto porque esta familia, con esta percepción, se vuelve emisora de lo que percibe, real o irreal. Pero también existe la parte social en este microsistema o sistema familiar, en donde se le limita la salida. En la salida, lo que iba a tener cada uno de los miembros de la familia era un input perceptivo, con un umbral determinado para cada uno de los sujetos. Y ahí era expuesto a los grupos sociales, a los estímulos auditivos, visuales, táctiles de la calle, de los centros comerciales, del supermercado. Y toda esta parte de input están matizados por un conjunto de perspectivas sociales actuales, en donde también incluye cómo los sujetos perciben y desean lo externo, lo que ven allá, lo que ven, oyen, huelen, tocan, viven, y ya no lo tienen. Esto ha generado o podría generar una sensación de pérdida en este sistema, una sensación de pérdida de pérdida de este contacto, de este mirar, de este ver, de este imaginarse el medio social y los otros, que somos uno mismo. Y este fenómeno de ver al otro como una parte de yo mismo, pero que él pueda tener lo que yo deseo tener, pero no lo tengo. Este interjuego de identificaciones, proyecciones con el otro, están mediatizados
por lo que yo veo en ti en este momento en la computadora. Entonces, eso nos va llevando a una concepción de pérdidas en donde la gratificación y el deseo mismo están modificados. Y aparte, no creo que en este momento haya elementos para que los microsistemas familiares e individuales concienticen esto. Es decir, hay un proceso inconsciente en donde se ve frustrado el cumplimiento de deseos, ¿no? Que estos a su vez están reforzados por las interacciones sociales de allá afuera, ¿no? De afuera del núcleo. Y de aquí podríamos pensar una gran cantidad de cosas que no están en lo consciente, pero que pensarlo podría llevarnos a desmenuzar un poco más, porque ya se intuye y dicen los colegas psiquiatras, se viene una crisis de salud mental posterior. No, ya está. O sea, hay interjuegos de lo consciente e inconsciente entre el deseo y la frustración, entre la identificación proyectiva e introyectiva y del deseo del consumo tengo como satisfactorio. Eso ya está. Bueno, es más o menos como lo quería ver, yo lo quería pensar así. ¿Ya? Sí. Sí, Carmen. Sí, retomando esto último que dices, que me parece súper interesante, yo como que quería ver en la obra de la peste una especie de proceso humano, ¿no? Una serie de descripción de un proceso de la condición humana que de pronto, vamos, sí deja como un escalofrío, ¿no? Eh, yo en otro orden de ideas, yo entiendo que la peste, o sea, la infección por la bacteria, las ratas y la enfermedad mortal, ¿no? Es en realidad una especie de simbolismo, de metáfora que utiliza Camus, ¿no? Pero si lo dejamos un poquito en lo concreto de la peste, ¿no? De la infección por la bacteria, eh, pues se inicia en el mes de abril, a mediados del mes de abril de 1940 y algo, porque hay un signo de interrogación en la fecha. Pero la coincidencia de la fecha, bueno, es realmente escalofriante, ¿no? Los personajes pues van apareciendo, yo digo como que en orden de implicación, que es el doctor en la primera línea de la atención del paciente, ¿no? Es el que pues por su trabajo se ve obligado a estar ahí. Y este doctor Ryu es el que se va encargando a lo largo de toda la obra de mantener como los valores, porque cada rato, ¿no? En cada párrafo de la obra, él va poniendo un valor en alto, ajá, porque para él y para el Camus son muy importantes los valores, ¿no? Eh, claro que tiene que haber un periodista, claro que tiene que haber un cronista, claro que tiene que haber pues el primer enfermo, ¿no? Que es este portero que le toca pues la mala suerte ahí de tocar a esas ratas, ¿no? Pero el otro gran personaje, según yo, es la ignorancia, ¿sí? Y que lo pone el doctor Ryu, ¿no? La ignorancia de la gente en general ante ver, digo, estamos en 1940 y tanto dentro de la obra, ¿no? Y entonces ver ratas morir en decenas y docenas y centenas, o sea, y no preguntarse, o sea, no conocer historias pasadas, ¿sí? Porque como el mismo doctor relata, en la Edad Media fue una sola, ¿no? Y la gente no lo conoce. Entonces, la ignorancia es ese gran personaje que va haciendo que aquí no sé si se le puede decir negar la presencia de algo realmente peligroso, ¿no? Porque pues hay ignorancia del acontecimiento
y no hay tanto una negación, yo lo veo así, ¿no? Entonces, este doctor Ryu es como representante del Departamento de Sanidad, pero pues con qué elementos se enfrenta más que con los suyos, que es analizar al paciente, ver las bubas, que son estas ganglios inflamados que supuran algo horrible, de mal olor, que las revienta para que no duelan, que hay una fiebre altísima. O sea, él se enfrenta con esos elementos a la atención, mientras que el del ayuntamiento y el encargado de la vigilancia y todo esto no saben a qué se están enfrentando, ¿no? Y entonces ahí viene cuando las medidas de aislamiento se plantean como pues una medida desesperada, pero ya muy tarde, que fue algo de lo que se están quejando mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Italia, aquí mismo en México, ¿no? Que esas medidas se implementaron ya muy tarde para cuidar a la población, que además ese es el objetivo, ¿no? Entonces, pues como con estos personajes nos van narrando casi, casi la historia presente o el proceso presente, que es una condición humana donde no se está preparado para una situación así, pero que en la historia, y lo vamos a ver en el otro seminario, donde la historia da muchísimos ejemplos. Entonces se cumple esto, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y efectivamente, ¿no? Se van dando los mismos procesos de la condición humana de no entender a las primeras qué es lo que está pasando. Y nada más que quería yo decir que como de manera simbólica, bueno, pues no creo que haya habido una ataque así de peste, o sea, con esta bacteria que tiene un nombre hasta bonito, ¿no? Ay, se me fue el nombre, Yersinia pestis o algo así, que es una bacteria bastante grande, en ese tiempo en Orán, que es uno de los distritos de Argelia, ¿no? Pero lo que sí hubo en París y en toda Francia fue la invasión del ejército nazi, la invasión, y hubo esta condición de que toda la gente se metía a sus casas en aislamiento completo con la imposición de no estar en contacto con otros vecinos, con otros seres, ¿no? Y pues esta condición de aislamiento de la sociedad que tan penosa sucede, ¿no? Entonces es como la peste, pero la guerra, pero la invasión, ¿no? Que resulta pues ya mucho de una comprensión mucho más amplia, esta metáfora que él utiliza de las ratas y de la bacteria y del daño y del aislamiento social y de la imposición desde afuera de esta especie de exilio. Él estuvo en el exilio, ¿no? Nada más que estuvo en París, y pues todo esto lo representa como con muchas emociones, ¿no? Ok. Alfredo, ¿quieres hablar? Okay. Bueno, yo nada más quisiera decir un fragmento del libro, porque siendo nada más, siguiendo la línea que está diciendo Carmen, yo quisiera nada más leer un fragmento del libro, porque a veces este lenguaje poético, este lenguaje que tiene Camus es de un gran impacto. Sí. Entonces, me gustaría nada más leer un fragmento que es muy prudente por lo que acaba de decir Carmen, ¿no? Y nada más que ahora con el discurso de Camus. Nada más leo ese fragmento que me parece muy interesante. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer que en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo, pestes y guerras toman las gentes siempre desprevenidas. Cuando estalla una guerra, la gente se dice, esto no puede durar, es demasiado estúpido.
Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan y los humanistas en primer lugar porque no han tomado precauciones. Nada más porque es la voz de Camus que quería poner Exacto. tu comentario tan certero, lo quería nada más poner en palabras literarias. Perdona, Fro, ahora sí. Es lo estúpido de la negación y la renegación psíquica inconsciente. Bueno, yo quería señalar que en esta obra tan perfectamente realizada, tan intensa, destacan aspectos como la amenaza y el ataque de lo siniestro que encarna en elementos, seres primitivos como las ratas. Cuando leía yo esta parte, recordé que en algunas películas siniestras también aparecen miles de ratas corriendo, amenazando a las ciudades, a la humanidad. Ratas o murciélagos o vampiros. Todo eso siniestro que es portador de una forma de plaga o de peste sobre la humanidad, sobre el psiquismo y sobre el cuerpo, por supuesto. Otra parte que se señala en la obra a través de toda su extensión son las actitudes morales y las emociones. Las emociones, pues como la angustia, la tristeza, el duelo ante la separación, el aislamiento y la muerte de los compañeros, de los amigos, de las parejas. Y en cuanto a condiciones morales y emocionales, destaca el egoísmo en un personaje, el personaje que desde el principio intenta un suicidio egoísta. No sabemos por qué, pero ese sujeto intenta suicidarse y lo rescata. Pero es un hecho egoísta, egocéntrico y egoísta. Ese sujeto, al final de la novela, se convierte en un asesino, porque sale a disparar desde su ventana con arma a la gente que está celebrando que ya terminó el periodo de encierro y que pueden salir a festejar. El sujeto egoísta mata a mucha gente. Es egoísmo. Pero también se destaca el altruismo y la solidaridad del doctor y de sus amigos. Hay un personaje que intenta huir de contrabando, pagar para que los contrabandistas de personas lo saquen en barco de la ciudad de Orán, unos españoles, según aparece en la descripción. Finalmente, desiste de huir y se integra al equipo de ayuda del doctor. El altruismo y la solidaridad como gestos humanos prevalecen ante el egoísmo, el miedo al contagio y el miedo a la muerte. Estos elementos son muy de destacar. Por otra parte, un poco de señalamiento a la calidad de la prosa. Es excelente, de niveles literarios y de una intensidad y de un dramatismo que hace que no deje uno el libro más que para dormir, por necesidad. Porque nos lleva de la tensión inicial hasta el final. Es muy intenso. Creo que por solo esa obra
él merecería el premio Nobel. Pero hizo muchas más cosas, otras novelas, otros ensayos filosóficos literarios que son también muy de destacar, como El mito de Sísifo y El hombre rebelde. Son dos textos, dos ensayos muy destacables del mismo autor. Es mi comentario. Bueno, a lo mejor mi participación ahora yo quería orientarla en esta integración psicoanalítica, ¿no? Ya nos hacía muy patente Abraham todo lo que son los espacios y lo que son los procesos individuales y de grupo y los procesos que se está viviendo en el individuo. Y ahorita ya nos describía clínicamente Alfredo muy bien a los personajes con sus diferentes capacidades, ¿no? Algunos con una estructura mucho mejor, que son capaces de tener estos niveles importantes de reparación, altruismo, de entrega y de ayuda, ¿no? Y yo un poco queriendo hacer la integración de todo esto que ustedes decían desde lo psicoanalítico, me parece una obra en ese sentido excelsa, porque si primero como paréntesis hablamos desde lo filosófico, esta asignación como existencialista le quedaría corta, porque él es existencialista, pero además en esta obra, con esta capacidad de hacer una visión global, social, relativa al momento que está viviendo y cómo es el humano en todo el proceso social, también sería un historicista, ¿no? Filosóficamente. Y después de ese paréntesis, regresando a lo psicoanalítico, pues, en efecto, ¿no? En estos procesos de construcción de lo que pasa con los espacios psíquicos, es un maestro porque a través de este fenómeno de la peste, que es algo que de repente llega e invade el proceso de convivencia humana, en que afecta directamente a los apegos y las maneras de convivir entre los humanos, pues se gesta toda una apuesta, como muy bien lo dijo alguna vez Carmen Trejo, es un desnudamiento de los procesos que se están dando de fondo y nos permite ver todo lo que está ahí implícito en lo psíquico y en la convivencia. Y entonces, en esa descripción de cómo llega la peste y luego cómo se va, nos permite penetrar una sociedad en los fenómenos psicosociales, ¿no? Cuando empieza a aparecer la peste y empieza a haber unas ratas en un lugar que no tendría que haber, pues el mismo portero dice, aquí eso no hay, aquí no hay ratas. Cuando le dicen que hay una rata, él dice, aquí no puede haber ratas. Esta como tendencia que tenemos a pensar que las cosas son como queremos y colocarlas en ese lugar en donde ya no aceptamos, en esa dificultad de ver al otro, todas las posibilidades, tenemos tan controladas las cosas que ya no queremos pensar que aquí pueda haber ratas. Como en mi casa ratas, en mi casa cucarachas, eso es imposible, ¿no? Y la realidad, así como hablaba Alfredo de lo siniestro, que aparece diferente a lo que esperabas, te hace ver que sí, en cualquier momento en ti mismo puede estar la peste. Y tú puedes ser un apestado, y tú puedes ser una gente que sea que alguien que no lo quiere en función de estar apestado por tener la enfermedad. Y también al principio, inclusive cuando están hablando de esa casa elegante y que entonces comenta el que estaba ahí diciendo es que aquí estas cosas no hay, habla de cómo tenemos esta tendencia en las jerarquías sociales de gestar una serie de diferencias que hacen pensar que uno no tendría que estar viviendo eso, ¿no? Esa situación de la peste, uno como de una clase privilegiada no podría estar viviendo eso, pero la peste nos desnuda, nos hace ver que todos somos humanos igualmente, y entonces pone y señala claramente cómo es que esas jerarquías sociales finalmente se rompen y nos cuesta trabajo, ¿no? Y ahí está el comentario diciendo, pues es que, ¿cómo? Ahora, hasta en estas casas elegantes va a haber. Pues sí, es como otra vez romper esos esquemas. Y al mismo tiempo, en este juego que hace tan interesante, en donde involucra a todos los individuos en un espacio propio, en donde están confinados en una aldea, en una ciudad, donde no pueden salir, genera este espacio como de convivencia de los apestados, de los que están confinados en cuarentena, y los genera en un espacio que combinan entre ellos. Y al combinarlos, pareciera que todos pueden tener esa identidad, porque todos están en eso. Y ven a los de afuera muy lejos. Inclusive hay un fragmento que dice que a mí demasiado lejos. La soledad de afuera llega y se escucha demasiado lejos, pero al mismo tiempo, luego ya cuando están pasando cosas adentro, nos permite ver que también adentro se van gestando cambios.
en donde no todos son iguales, sino todos se comportan de forma igual. Entonces, ese juego del individuo, de la psique individual perteneciente al grupo, vemos cómo está ese juego donde de repente nos confinamos y los que quedan de afuera de repente se quedan adentro, como el reportero, Rambert, que quería salirse, ¿no? Yo no soy de aquí, y que lo decía muy bien Alfredo, ¿no? Que finalmente esa idea de irse con la pareja que él tenía, pues en realidad, cuando se ve, en realidad no quiere irse y en realidad afortunadamente logra comprometerse y meterse en la vivencia de ellos y puede tener una experiencia trascendental. Entonces, esa dinámica que nos maneja y que nos permite ver en la psique individual y luego grupal y luego otra vez de espacio largo porque todos en la misma ciudad y luego cuando se abre, otra vez todos son partes de esa unión con lo demás, pero que al mismo tiempo hay quienes sí se encuentran y hay quienes no se pudieron encontrar porque ya se murieron. Nos habla como otra vez este maremar, que es la vida, este maremoto de experiencias que tenemos y que luego nos rebasan, que es la pérdida, el duelo, el encuentro, el desencuentro, que, a través como del pretexto de la peste, ¿no? A través de un libro, y que como bien lo dice Carmen, pues estaba inspirado en función de lo que estaba viviendo en la Guerra Mundial, pues. Pero desde una perspectiva psicosocial es muy interesante ver cómo puede él hacer como todos los movimientos del individuo, identidad en su grupo, y eso cómo tiene que cambiar. Hay quien no puede, hay quien sí puede, y finalmente los cambios continuos nos permiten ver flexiblemente cómo somos porosos a lo externo para tener una identidad nueva, y al mismo tiempo estamos siempre también con la individualidad propia que nos permite ver que cada personaje es diferente. Hasta aquí mi participación. Yo, ¿sí? ¿Sí puedo? Sí, sí. Yo en otro personaje súper interesante que a mí me impresionó mucho fue el sacerdote, ¿no es cierto? El padre Panelú, ¿no? Este padre, bueno, dice, como dice Alfredo hace rato, estaba el movimiento existencialista ahí, ¿no? Y este movimiento pues está en contra y más Camus estaba más en contra de la institución de la iglesia. Entonces yo creo que no podía faltar en esta obra esa crítica, ¿no? Y se lee en un parrafito que dice: las autoridades eclesiásticas decidieron luchar contra la peste con sus propios medios, organizando una semana de plegarias colectivas, ¿no? Entonces, esto pues es un duro párrafo, ¿no? Porque era cómo ante una bacteria o ante un batallón, ¿no? Las plegarias colectivas van a tener manera de hacer esto, ¿no? De solucionar esta situación. Entonces hay dos sermones del padre. En el primer sermón habla de ustedes los pecadores, o sea, él se pone en una situación de privilegio, de poder, y dice, ustedes los pecadores se hicieron merecedores del castigo divino. Uh-huh. Y entonces, pues ahí agarra parejo a todos, ¿no? Siendo esta, pues ya una concepción, y más para el existencialismo, pues absurda, ¿no? Del castigo divino. Pero hay un segundo sermón después de que ha visto morir a un niño en una enorme agonía y un gran sufrimiento, y esto lo cambia, ¿sí? Lo transforma, que es interesante que para Camus, ¿no? Haya esta posibilidad de cambiarse de lugar para analizar una situación tan grave. Y entonces en este segundo sermón dice Panelú, la pandemia no es castigo, sino un signo latente de la muerte cotidiana y es siempre beneficiosa para el cristiano, porque tiene mucho que aprender de ella, ¿no? Entonces aquí roza un poquito la herejía, porque ya no está como poniendo a Dios en primer plano, castigando, ¿no? Sino ya él también utiliza el nosotros. Es que nosotros,
los cristianos podemos aprender algo de todo esto. Y entonces enferma. El padre enferma y bien a bien no le queda claro al doctor Ryu cuál fue la causa de su muerte, ¿sí? Y entonces el diagnóstico dice caso dudoso, ¿sí? Que es muy significativo, como si él se hubiera dejado morir cuando ya no le sirve su apego a las creencias divinas, ¿no? Y entonces la vida ya no tiene sentido para él y se deja morir sin que quede claro si adquirió la peste o no. Entonces, para mí es un personaje fascinante, el padre, y pues finalmente también es de los que están en la primerísima línea de atención del ser humano sufriente y enfermo, ¿no? Es también quien está en el primer lugar. Hasta aquí. Ok. Abraham no va a comentar. Bueno, la parte que también a mí vino a la mente fue esta parte de lo amenazante, lo ominoso, ¿no? Todo lo que se hace el concepto de las ratas como repugnante. Y me llama la atención que ahí él habla de que ya se conocía que era a través de la pulga, el vector, etcétera, ¿no? Y que era un conocimiento bastante nuevo o interesante en esa época en la que describe el doctor. También pienso que a lo largo del relato va dando distintos matices de personalidades, ¿no? Me estaba acordando de el padre con este discurso del azote divino y la vara de Caín y no sé qué, como también un representante de determinadas maneras de expresiones sociales, ¿no? Que es en la voz de él como portavoz, pero que tiene que ver con todos. Y en general, bueno, pienso que no logré ver más allá de todos estos detalles tan ricos, porque ya tiene tiempo que vengo pensando en que lo que el momento actual de confinamiento nos lleva es a cuestionarnos, ¿no? Si los estímulos que tenemos de fuera siguen siendo tan importantes, ¿no? Eso. Pero que nos permiten una entrada de información que nos hacen pensar y creer que eso estaríamos en la competencia, en la lucha por el bienestar o lo deseado. Y estar en el encierro nos pone a cuestionar el deseo, qué es lo que se desea realmente como necesario y cuánto de lo que deseamos no es a través de una necesidad, sino a través de la competencia del otro, de vernos en el otro, pero también en esta pobreza de que el otro tiene lo que yo no tengo, ¿no? Esa parte a mí me resuena mucho, que se pueda estar viviendo como una pérdida, porque también si vemos que de repente salir y ver y consumir es una situación gratificante, así gratificante de endorfinas y de que llega hasta la zona de gratificación para ser mental y emocionalmente investido como un deseo, pero que nunca se va a volver a tener completo, porque así son, nunca se tienen. Y quienes condicionan la visión externa, el mundo externa a las necesidades básicas, pues son conjuntos sociales, ¿no? Y aquí, a través de la identificación, proyección, envidia, etcétera, es algo que es cotidiano para nosotros y que en este momento nos invita a reflexionar lo que no tenemos y cuánto tenemos. Pero si no logramos tenerlo en un proceso secundario, se vuelve como un síndrome de supresión, ¿no? Yo no puedo salir, yo no puedo ir de compras, yo no puedo ir a ver, yo, ¿no?
y está haciendo como un síndrome de supresión que se traduce como pérdida, ¿no? Que si se secundarizara, llegaría a la situación de decir, las cosas que necesito para vivir son distintas a las que parecen allá afuera, ¿no? Eso. A eso me refería como que podemos ver todos los fenómenos, por ejemplo, la familia como un sistema, pero también como un subsistema de una sociedad, pero que en este momento el umbral y la membrana se vuelve ya no directa. O sea, los estímulos que percibimos no son directos, pero se modifican a través de la relación virtual. ¿Cómo nos va a modificar esto? Será tan necesaria en lo sucesivo que si llegáramos a perderlo tendríamos un síndrome de abstinencia, como si ahora careciéramos de Internet. No lo sé, pero sí nos debe, me lleva a pensar en que esto nos va a generar un cambio muy importante. Y yo pensaba en el libro, ¿no?, de la peste, cómo generaría cambios en esa sociedad, ¿no? Cómo los generaría, porque el doctor tenía la información de historias previas, ¿no? Y decía que todo se olvida, ¿no? Que a través de la negación o el olvido se podían repetir condiciones semejantes, ¿no? Entonces también esto es cómo nos modificará y si con el tiempo quedaremos expuestos a las mismas circunstancias en los momentos actuales, ¿no? Eso pienso. Okay. Yo quería un poco también, nada más agregando a lo que ya decía Carmen acerca del discurso del padre. En efecto, cuando otra vez hacemos un contexto del momento en que se escribe La Peste, Camus se encuentra en un momento donde el discurso tradicional de la iglesia y el discurso tradicional de la ciencia no son suficientes para poder explicar las cosas y tampoco para poder contender con un movimiento tan importante como es el atentado a la salud de las gentes en una peste y al mismo tiempo los cambios psicológicos que se observan en la población. Entonces, digamos que el agotamiento del discurso de la iglesia, de la ciencia, que no son capaces de darnos respuestas claras, llevan precisamente a que pueda surgir este movimiento del existencialismo donde la gente tiene que por sí misma empezar a pensarse en la vida, ¿no? Y hay un fragmento de Thoreau que está precisamente en esta parte final donde ellos se encuentran y que hace un relato de fragmentos que él escribía, que yo quería aquí leerles, que es un fragmento también, primero porque pasa por la pluma de Camus con su gran capacidad literaria, pero porque nos habla de ese momento existencial humano. Y dice ese fragmento: por eso es por lo que no he tenido nada que aprender en esta epidemia, si no es que tengo que compartirla al lado de usted. Yo sé a ciencia cierta, si Ryu ya lo sé todo en la vida, yo lo está usted viendo, que cada uno lleva en sí mismo la peste, porque nadie en el mundo está indemne de ella. Y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción, a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección. Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, si usted quiere, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe detenerse nunca. El hombre íntegro, el que no infecta a casi nadie, es el que tiene el menor número posible de distracciones. Y hace falta tal voluntad y tal tensión para no distraerse jamás. Y lo quería poner un poco en el contexto donde a nivel existencial ya no tenemos, el padre ya no fue suficiente, ese discurso, digamos, polarizado en el momento en que están en la iglesia, no es suficiente para poder explicar y entender lo que está pasando, no es la salida, pero también el científico tampoco puede dar salida a esto, y esto ya nos coloca en nuestra calidad de ser vulnerables en la vida, existencialmente siendo en la vida lo que somos con nuestro momento, y en donde ahí sí habla de la voluntad, ¿no? Y esa voluntad puesta aquí, pues pareciera que tiene todos estos antecedentes de Schopenhauer, ¿no? Que habla de la voluntad,
Pero bueno, en teoría psicoanalítica hablaríamos de este proceso estructural de decisión altruista, de poder como a través del proceso reparatorio estar en una posibilidad de estar construyendo en la peste, ¿no? Y eso es interesante porque en la peste se ve claramente cómo esos procesos de destrucción que los podríamos adjudicar a la pulsión de muerte o al proceso de entropía, los humanos siempre estamos tratando, ¿no? Pase lo que pase en la vida, siempre va a haber alguien que va a tratar de echar la entropía un poquito, a posponerla, y hay quien va a tratar a través de la pulsión de vida de hacer cosas, que esté pasando lo que esté pasando. Hay quien se entrega a la perdición, pero hay siempre quien va a intentar, como a pesar de lo que pase, salir adelante. Bueno, pues ya no estamos llegando al final de nuestra hora. No sé si... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿no? Yo diría que hiciéramos cada quien un comentario de cierre, ¿no? Para que pudiéramos ya cerrar nuestra sesión de hoy. Si viéramos a manera de interpretación de un sueño, pesadilla o de una metáfora, esta novela, podemos entender las ratas como un elemento simbólico de lo más bajo de los seres vivos, lo más bajo, lo más sucio, las ratas y los microbios, que invaden desde los drenajes el espacio humano, el espacio de la ciudad. Argelia fue invadida y colonizada por los franceses, que la sometieron mucho tiempo, y después por los alemanes militares, que invadieron todo el norte de África, y después por los gringos, que invadieron África para eliminar a los alemanes. Es la condición humana más vil representada en la rata y el microbio. Es como una forma de entender metafóricamente, como si fuera una pesadilla, la peste, el libro, toda la novela. Ese era mi comentario. Cerrando, Carmen, Abraham, ¿algún comentario final? Sí. Yo, pues como en palabras de Thoreau, ¿no? Pone nuevamente este recuerdo, que es el único recuerdo que tiene Camus de su padre, y en palabras de Thoreau lo pone, ¿no? La pena de muerte es uno de los mayores crímenes. Es el asesinato premeditado e institucionalizado que se pone en marcha por los mecanismos del Estado. Entonces, es como abonando con lo que decía Alfredo, ¿no? Como en determinado momento es el propio Estado o este país que está sometiendo a este pueblo, pues el que pone en mayor peligro a los ciudadanos, siendo que tendría que cuidarlos, ¿no? Y yo creo, ya para terminar, que el final de la obra es una invitación a estar atentos y ahora sí saber alertar acerca de otra epidemia u otro acontecimiento político, económico o social, ¿sí? O de salud, ¿sí? Como lo pone ahí y dice Thoreau, hay que negarse a estar del lado de las plagas. Hay que proponerse estar del lado de la pulsión de vida. Y para eso sí hay que tener los ojos bien alertas de algo que pueda venir, ¿sí? Pero desde los primeros indicios. Y pues para eso tendríamos que estar pues en comunidad platicando, ¿no? Porque como el seminario de hoy, de lo que no se da uno cuenta, se da cuenta del otro. Pero esto me pareció bien importante, ¿no? Hay que estar atentos sobre acontecimientos futuros, políticos, económicos, sociales o de salud, y siempre hay que negarse a estar con las plagas. Abraham, algo para cerrar nuestra sesión. A mí me llamaba mucho la atención y lo comparaba toda la estructura
con los escritos de Más allá del principio del placer, ¿no? En donde hay una tendencia al equilibrio, ¿no? Al equilibrio y a la descarga. Pero contrariamente a eso, ¿no? Lo que decías en la entropía, llegando, ¿no? A todo el equilibrio y todo el bienestar, ¿no? Eso no necesariamente es una situación de eros, sino al contrario, ¿no? Da pie y cabida a la pulsión de muerte callada y silenciosa. Entonces, de qué aprender de estos momentos, yo creo que es estar pendiente de lo que decían ahí, cómo es que si ha habido otras epidemias, no se tenga conciencia ahora. Y el principal enemigo era la ignorancia. Entonces aquí, pensar en que cuando llegamos a una situación de bienestar, ver qué tanto es un equilibrio, ¿no? O qué tanto la serie de necesidades nos va a hacer la búsqueda de una alternativa X de acción, ¿no? Eso pensaba. Ok. Bueno, muy bien. Yo también, nada más para cerrar mi último comentario y poder ya cerrar la sesión de hoy, yo quiero decir que, bueno, la obra de Camus, La peste, es una joya que nos permite hacer una reflexión sobre la condición humana y que de alguna manera toda esta teoría psicoanalítica del vínculo, de lo interpersonal, de lo intersubjetivo, vemos que una peste como estas la pone en cuestión. Todo lo que nosotros estamos haciendo en la cotidianidad cuando no tenemos estas emergencias, son puestas en consideración y todas nuestras capacidades de apego y de vínculo se ven cuestionadas. Y entonces no es nada raro que estemos viendo toda esta regresión que está existiendo ahorita a nivel poblacional, donde la población en esta emocionalidad más básica hace estos posicionamientos en donde la ignorancia se hace más evidente, en donde parecemos no entender nada, en donde no hay pensamientos alfa-bionianos, sino la gente está más confundida, ignorante, y se pone en posiciones más paranoicas y más persecutorias, y entonces hace alguna serie acusa de una manera pues irracional a veces, ¿no? Sin bases, al gobierno, al que tenga el poder, a cualquiera que tenga una figura de autoridad, se hacen acusamientos como muy basados en esta parte, independientemente de las ineficiencias o no, el grado emocional y el grado de cuestionamiento y decisión que luego se puede ver, llama la atención precisamente porque pareciera que sale mucho más toda esta emocionalidad mucho más básica, ¿no? Bueno, muy bien, pues, pues muchas gracias. Entonces cerramos nuestro seminario de hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Ayudos.